Reporte 100. Nos acompaña en cabina la diputada Rosalena Trujillo Llanes, diputada por Movimiento Ciudadano. Diputada, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias, Juan Carlos, por el espacio. Hace buen rato que no te saludaba. Gracias por Hace buen rato que no nos veníamos aquí en este espacio. Gracias, como siempre. Has presentado una iniciativa, vas a impulsar una iniciativa de insolvencia alimentaria fraudulenta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es eso? Mira, fíjate que este era un tema que yo no tenía visibilizado como tal. Y te pongo un tantito de contexto. Cuando estuvimos trabajando con las colectivas feministas el tema de la ley 3 de 3, como tú recuerdas, hay un punto que tiene que ver con las pensiones alimentarias, ¿no? Los deudores alimentarios obviamente tendrán en la 3 de 3 pues restricciones para poder competir en cargos públicos, ¿no? Entonces, bueno, derivado de ahí, obviamente empezamos a investigar un poquito más el tema, sobre todo porque Sonora es el estado, de acuerdo a los datos de INEGI, en donde se encuentran, pues ahora sí que es el estado number one, y esto no es nada honroso, tener el primer lugar en deudores alimentarios, ¿no? Esto es padres o madres que niegan de alguna manera el pago de pensión a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, junto con esto, además de investigar algunos datos que son datos crudos, por ejemplo, de cada 4 niños, al menos 3 de ellos no reciben pensión alimenticia por parte de alguno de los padres, padre o madre, ¿no? Entonces, esto nos llevó también a que muchas, sobre todo muchas mujeres se nos acercaron para señalarnos una situación que encaja dentro del tema de la pensión alimenticia, pero que no necesariamente tiene que ver con deudores, sino que son aquellos progenitores, aquellos padres o madres que niegan o que realizan toda una serie de situaciones de tipo laboral, de tipo fiscal, de tipo administrativo, ya sea para desaparecer bienes o para declarar una percepción de ingresos menor, y esto conlleva a que paguen pensiones alimenticias muy bajas, ¿no?, en relación con sus ingresos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera implica que dolosamente siguen toda una ruta para lograr poder declarar ante el juez una percepción menor, y esto lleva obviamente a tener un esquema, si está tipificado en muchos estados, insolvencia alimentaria fraudulenta. Hay dolo en este sentido, ¿no? O sea, son papás que ganan 10,000 pesos y que reportan al juez que ganan 5. Sí, o que ganan menos, desaparecen bienes, los donan, sí, los desaparecen, etcétera, etcétera. Sí, entonces, pero y para que pase eso tiene que haber confabulación con el patrón, ¿no? De alguna manera sí, algunos otros se declaran, por ejemplo, cuando son empleados, pues. Cuando son empleados, sí, ¿no? Y obviamente algunos de ellos llegan a acuerdos con el patrón para poderte, por ejemplo, tener una percepción únicamente de salario mínimo, entre muchas otras cosas. Para mí era un escenario, en serio, era una situación que conocía poco, y nunca pensé que el problema fuera un problema mucho más común de lo que yo suponía, ¿no? Entonces, obviamente empezamos una ruta de investigación legislativa y nos encontramos que hay algunos estados, bastantes estados, que tienen tipificado el delito en el Código Penal, y el Código Penal, el nombre o el concepto es insolvencia alimentaria fraudulenta. Y fíjate, aquí lo que nosotros estamos proponiendo es adicionar en el Código Penal, en el título 13º, que es el título donde se encuentran los delitos contra la familia, ¿no? En ese mismo título, por ejemplo, encontramos actualmente en el capítulo 3, donde habla sobre el incumplimiento de las obligaciones familiares, y ahí hay un artículo, el artículo 232, que habla sobre los padres o madres que no cumplen con el pago de la pensión alimenticia, pero hasta ahí. Esta es una situación adicional. Estamos planteando que existe un capítulo 6 en el título 13º del Código Penal que habla sobre delitos contra la familia, y aquí estaríamos adicionando un capítulo 6 y un artículo, el artículo 234I, que habla sobre insolvencia alimentaria fraudulenta, y que refiere sobre todo, como te mencionaba ahorita, a aquellos deudores alimentarios que realizan una serie de movimientos fiscales, laborales, algunos relacionados con su patrimonio, precisamente para cumplir de manera parcial, para dolosamente modificar su percepción de ingresos y lograr tener pensiones alimentarias muchísimo más bajas
que lo que le correspondería, ¿no? Y obviamente esto atenta contra la patria potestad, pero sobre todo está relacionado con el interés superior de la niñez, garantizar a niños, niñas y adolescentes poder acceder no únicamente a la parte de los alimentos, sino alimento, vivienda, esparcimiento, salud, educación, entre otros, que es lo que garantiza el pago de la pensión alimentaria justa y proporcional. Sí, ¿mediante qué herramientas un juez puede investigar si el deudor alimenticio o el que es responsable de pagar la pensión alimenticia está mintiendo sobre sus ingresos? Bueno, mira, obviamente debe de haber todo un contexto de investigación, toda la parte pericial, hacerse llegar, por ejemplo, desde los recibos de nómina, comparativos, ¿no?, entre una situación. Fíjate, mucho de esto, de esta insolvencia alimentaria fraudulenta, se da precisamente entre el inicio y el término de los juicios sobre alimentos, ¿no?, de los juicios sobre las pensiones alimenticias, y ahí la parte que acusa tendrá que probar si hay una modificación de patrimonio, por ejemplo, si hay una modificación salarial en términos de percepciones, obviamente presentando como evidencia desde recibos de nómina, la parte que tiene que ver patrimonial, ¿no? Por ejemplo, si hay bienes, casas, terrenos, y que se pueda comprobar que en un periodo corto, que en un periodo ligado al juicio de pensión alimentaria, alguno de los cónyuges, alguno de los padres modifica su situación patrimonial, obviamente será señal de alerta para los juzgadores en este sentido. Y ¿no? Si se comprueba que uno de los responsables de pagar la pensión alimenticia modificó dolosamente exactamente su patrimonio, ¿cuál es la responsabilidad que asume? La responsabilidad que estamos planteando en el Código Penal es una pena de 2 a 5 años por este delito doloso de insolvencia alimentaria fraudulenta. Cárcel. Sí. Y además de que tiene que dar lo que no dio, me imagino. Sí, definitivamente. ¿Retroactivo? Sí. Sí. Fíjate, aquí hay una parte, a una parte estuvimos revisando, haciendo derecho comparado junto con el equipo jurídico que me acompaña, revisando otros códigos penales, y encontramos que es más o menos una pena similar. Obviamente esta propuesta será llevada a Parlamento Abierto. A mí me interesaría escuchar no únicamente la parte testimonial de quienes han pasado por este tipo de situación, sino obviamente también escuchar a los abogados litigantes en términos de familia, escuchar a la barra sonorense de abogados, etcétera, etcétera. Creo que es una iniciativa que puede fortalecerse, y obviamente escuchar a los juzgadores. Creo que aquí tendrá una parte muy importante el Poder Judicial, porque ellos determinarán en algún momento la pena mínima o máxima. Me comentaban ayer, por ejemplo, gente que me hace llegar a través de mis redes sociales: oye, no estás pensando en una penalización económica, ¿no? Me decían, en algunos otros estados, además de la pena, de la pena corporal o de la pena con cárcel, también se habla de una penalización en pago de salarios mínimos o de UMAS, perdón, etcétera, etcétera. Entonces creo que estamos ahorita abiertos, a socializarla, Juan Carlos, a buscar fortalecerla, pero definitivamente creo que la posibilidad de que esté presente en el Código Penal tiene una viabilidad jurídica que es necesario evaluar y valorar. Sí, me quedan 2 minutos, ¿qué pasó con el aborto? ¿No va a ser tema ya en esta legislatura? Fíjate, mira, yo siempre lo he dicho, Juan Carlos, a mí es un tema en el ¿Quién será la diputada que se atreva a presentar la iniciativa? Más que atreverse, Juan Carlos, yo creo que yo te podré decir, ay, pobrecita, yo soy un voto en solitario, o sea, tampoco me voy a tirar al piso, ¿no? Sí. Pero creo que sí debe de haber. Yo he hablado con algunas compañeras diputadas y creo que podríamos empezar a explorar. De hecho, en esta semana, hoy tenemos una reunión por Zoom, más al ratito, ahorita a las 9, tenemos una reunión por Zoom con la senadora Malú Mitchell, que nos está convocando para conocer la ruta del amparo, o sea, conocer la parte técnica del amparo, y mañana estaría asistiendo, probablemente también algunas compañeras diputadas estaremos asistiendo a una conferencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente para abordar el tipo de amparo que se planteó y ver cuáles son las rutas que se pueden abordar. Entonces, yo por mi parte es un tema que al menos sigo explorando, y claro que me gustaría que algunas compañeras diputadas que sé que como yo comparten este tema pudieran
pudiéramos unir esfuerzos como lo hemos hecho. ¿A qué le tienen miedo? ¿no? ¿Por qué no nadie se ha atrevido a presentarla? Mira, yo creo, desde mi punto de vista, hay una percepción de que es un tema que tiene un costo político de entrada. Sí. ¿no? Yo no creo que sea así. Yo creo que es un tema que hay que buscar visibilizarlo. Y obviamente haciendo un lado todos los mitos que rodean a esta parte, creo que hay que salir a explicarle a la sociedad civil también muchas cosas. Hay legisladoras que las vi en marchas, manifestaciones con el pañuelo verde y protestando antes de ser legisladoras, y cuando llegaron al Congreso pues se les olvidó. Entonces yo sí creo, yo inclusive sigo explorando algunas rutas. Hace poco también me reuní con algunas activistas que han planteado ya en algunos otros estados algunas modificaciones muy específicas, como por ejemplo te voy a plantear, porque mucha gente me dice, oye, es que el aborto ya es viable cuando hay un problema de salud que afecta a la madre o que afecta al niño, sí, pero es hasta las 12 semanas. ¿Qué sucede cuando hay un riesgo de pérdida de la vida y ya pasaron las 12 semanas que señala la ley? ¿No? Entonces, en muchos estados, por ejemplo, se ha ampliado ese periodo de las 12 semanas cuando hay un problema de tipo de salud ligado a la salud de la madre que ya han rebasado. Entonces, se han ido haciendo adecuaciones en muchos otros estados que han ido ampliando un poco la visión o el espectro para valorar, más que la penalización del aborto. Para mí es el derecho a decidir. Creo que la Suprema Corte de Justicia está abriendo un camino con algunas sentencias bien interesantes. El propio amparo que ganó Gire, creo que es importante analizarlo y ver cuáles son las rutas posibles, y ojalá, independientemente de quien crea que tiene un costo político, ojalá podamos al menos ponerlo sobre la mesa. Muy bien, Rosalena Trujillo, diputada por MC, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.